En la extensa industria del cine podemos encontrar películas que brillan con luz propia y destacan por su originalidad e innovación, aquellas obras audiovisuales que retan a nuestros sentidos y dejan una huella profunda en nuestras mentes. No cabe duda de que Old Boy, dirigida por el maestro surcoreano Park Chan-wook, entra en la categoría de estas películas. No solo es una pieza clave del cine asiático, sino que también se ha establecido como referente global en el género del thriller psicológico desde que fue lanzada, gracias a la combinación de una narrativa retorcida, personajes profundamente elaborados y una estética visual cautivadora bajo la guía de una dirección meticulosa. Es que esta obra ha alcanzado el título de obra maestra. No obstante, ¿cuáles son las razones por las cuales Old Boy se destaca y continúa siendo recordada en nuestra memoria colectiva a lo largo de los años? A través de este video nos sumergiremos en las oscuras cavernas llenas de venganza, obsesión y redención, retratadas con maestría por esta película para examinar su esencia profunda, así como las huellas imborrables que ha dejado entre los aficionados al cine. Park Chan-wook no es solo un director, es un visionario del cine contemporáneo. Desde sus inicios en la dirección, se ha distinguido por su capacidad de contar historias que desafían los límites de la convención y la comodidad del espectador. Nacido en Seúl en 1963, Park se ha consagrado como uno de los pilares del cine surcoreano, con un estilo inconfundible que mezcla lo estético con lo grotesco, lo poético con lo visceral. Su habilidad para retratar la naturaleza humana, en todas sus complejidades y contradicciones, ha establecido un estándar para el cine de autor en el siglo XXI. Sus obras no solo narran historias, sino que las viven, las sienten y a menudo las sangran. Su atención al detalle, desde el diseño de producción hasta la dirección de actores, refleja una pasión y un compromiso con el arte cinematográfico que son difíciles de encontrar. En Old Boy, esto se manifiesta de manera brillante, ya que Park no solo nos ofrece una historia de venganza, sino una meditación profunda sobre la condición humana, el dolor y la posibilidad de redención. Old Boy nos introduce a un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan de formas enigmáticas y perturbadoras. Desde los primeros momentos nos enfrentamos a un rompecabezas. Oh Dae-soo, un hombre ordinario con una vida común, es secuestrado y confinado en una habitación que emula un destartalado motel. Durante 15 años, su única conexión con el mundo exterior es un televisor que le muestra noticias, entre ellas la devastadora revelación de que ha sido acusado erróneamente del asesinato de su esposa. Sin explicación y sin contacto humano, Dae-soo vive en un estado perpetuo de confusión y desesperación, manteniendo su cordura mediante la autodisciplina y el deseo de venganza contra su captor desconocido. Este encierro incomprensible es solo el inicio de una espiral de eventos que llevan a Dae-soo a cuestionar no solo a quienes lo rodean, sino también su propia memoria y percepción. Cuando es liberado sin previo aviso, se embarca en una misión frenética para descubrir la identidad de su captor y entender la razón detrás de su cautiverio. Este viaje no es solo físico, sino también psicológico, enfrentándolo a verdades perturbadoras sobre su pasado y su propia naturaleza. Lo que distingue a Old Boy de otros thrillers es su capacidad para mantener a los espectadores al borde de sus asientos, no solo por la tensión del misterio, sino también por el profundo cuestionamiento moral que presenta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por venganza? ¿Puede la verdad ser más cruel que la ignorancia? ¿Y es posible encontrar redención después de enfrentar los demonios de nuestro pasado? Esta película es, sin duda, una historia intensa y profundamente arraigada en su narrativa, pero es a través de sus personajes que esta narrativa adquiere vida, profundidad y relevancia. Oh Dae-soo, protagonista indiscutible de la película, es la personificación del deseo humano de justicia, entendimiento y venganza. Su transformación a lo largo de la película, desde un hombre común hasta un instrumento de venganza obsesionado, nos muestra no solo el impacto del aislamiento y el trauma, sino también la innata resistencia del espíritu humano. La complejidad de Dae-soo radica en su imperfección, comete errores, es impulsivo y en ocasiones incomprensiblemente cruel. Sin embargo, es esta humanidad imperfecta la que lo hace tan atractivo y familiar para el espectador. Su comportamiento inicial es casi primitivo, come un pulpo vivo, es violento y parece carecer de las inhibiciones y modales que definirían a una persona civilizada. A través de esta frase se plantea la cuestión de la humanidad. ¿Qué hace que una persona sea humana? Es la capacidad de amar, razonar, sentir remordimiento o simplemente existir. Y si una persona se ve reducida a su estado más básico, impulsivo y bestial, ¿sigue mereciendo vivir? Veamos algunas de las implicaciones filosóficas que subyacen detrás de este personaje complejo. Durante su cautiverio, Dae-soo es alimentado con gases que afectan su memoria. La interacción entre memoria e identidad es fundamental. Sin sus recuerdos,
¿quién es realmente Dae-su? Su lucha por recuperar y comprender su pasado es también una búsqueda de su propio yo, sugiriendo que nuestra identidad está intrínsecamente ligada a nuestras experiencias y recuerdos. Dae-su quiere vengarse, y eso nos hace pensar si está bien o mal buscar venganza. A medida que avanza la película, no sabemos quién es el bueno y quién el malo, lo que nos hace cuestionar qué es lo correcto y por qué hacemos lo que hacemos. Y es a través de su sufrimiento, búsqueda y revelaciones, lo que se convierte en un espejo en el que los espectadores podemos ver reflejados nuestras propias luchas, miedos y esperanzas, haciendo de la película una experiencia tanto emocionante como reflexiva. Mido se presenta como un personaje que a primera vista podría parecer secundario. Sin embargo, su papel es fundamental para entender las profundidades del sufrimiento humano, las complejidades del amor y las consecuencias del pasado. Simbólicamente, Mido representa la inocencia perdida. Dada la revelación impactante de que es la hija de Dae-su, la relación que se desarrolla entre ellos se tiñe de una oscuridad trágica. Mientras Dae-su es una figura que ha sido moldeada y deformada por su pasado y su deseo de venganza, Mido es en muchos aspectos una víctima inocente atrapada en la red de venganza de Lee. Y es que su relación con Dae-su cuestiona la naturaleza del amor y el destino. ¿Puede un amor nacido de la manipulación y el engaño ser verdadero? Y es que la película no arroja respuestas claras. La revelación de su relación también pone de manifiesto el tema de la memoria y el olvido. La elección de Dae-su de borrar sus recuerdos al final de la película sugiere que hay verdades que son demasiado dolorosas para ser soportadas. En este sentido, Mido se convierte en el símbolo del pasado de Dae-su que él desea olvidar, pero también del amor que desea conservar. Es una dualidad dolorosa que resalta la fragilidad de la mente y el corazón humanos. Mido es un personaje que plantea cuestiones sobre el sacrificio y la redención. Aunque Dae-su es, en muchos sentidos, el arquitecto de su propia caída, es Mido quien paga el precio más alto. Su vida y su amor se convierten en moneda de cambio en el juego retorcido de venganza. Sin embargo, a través de su relación con Dae-su, también encuentra un sentido de propósito y conexión. Su presencia en la trama es una reflexión sobre cómo la inocencia puede ser manipulada, cómo el amor puede ser tanto salvador como destructor y usado para la venganza. El titiritero detrás de la agonía de Dae-su es una encarnación de la obsesión, el dolor no resuelto y la venganza llevada a su extremo más aterrador. Su personaje es una reflexión sobre cómo el trauma y las heridas del pasado, si no se enfrentan adecuadamente, pueden consumir y definir toda una vida. Lee no es simplemente un antagonista. Es un hombre atormentado, cuyo amor por su hermana y el dolor resultante de su pérdida lo llevan a orquestar un plan de venganza intrincado y prolongado. Su riqueza y genio se utilizan no para el bien o la automejora, sino como herramientas para infligir dolor. Y es esa misma aparente inteligencia que lo lleva a su autodestrucción, pues es este final en el que se subraya la idea de que la venganza, aunque puede proporcionar una gratificación momentánea, no trae consigo la paz o una solución verdadera. Lee, en cierto modo, es aquel niño herido que, a pesar de su exterior frío y calculador, en el núcleo yace un niño profundamente herido, buscando reconocimiento y validación. El evento traumático con su hermana en su juventud es una herida abierta que nunca sanó, y todo su actuar puede interpretarse como el deseo de un niño de rectificar el pasado y proteger su amor y honor perdidos. Y desde una perspectiva filosófica, Lee puede representar los 7 pecados capitales: su orgullo en su plan, su envidia hacia Dae-su por seguir adelante, su ira implacable, su avaricia al querer más sufrimiento para Dae-su, su lujuria evidenciada en la forma en que manipula a Mido, su gula de venganza, y su pereza al no enfrentar y superar sus propios traumas. A este punto es evidente que tanto Dae-su como Lee sufren por un pasado lejano y son controlados por el deseo de venganza, que mientras la efectúan, una conexión más se hace visible y se ve reflejada en una frase que resuena con profunda verdad y amargura: ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás solo. La frase resuena con profundidad no solo como un adagio verbalizado, sino también como un reflejo de los temas y emociones que atraviesan la trama. Durante 15 años de cautiverio, Dae-su encarna el llorarás solo. Aislado en una habitación sin razón ni contacto humano, su angustia es solitaria. A pesar de sus gritos y lágrimas, no recibe consuelo ni entendimiento. En su situación, la frase se vuelve literal. Él llora mientras el mundo avanza. La venganza de Dae-su, al inicio, es como una risa compartida con los espectadores que siguen su viaje con intriga y emoción. Sin embargo, al descubrir la verdadera razón detrás de su cautiverio y las consecuencias de sus actos, esa risa se torna siniestra y solitaria. Al final de la película, Dae-su llora desconsoladamente mientras Lee se ríe en soledad tras ver su venganza.
En conclusión, Oldboy no es simplemente una historia sobre venganza, sino un espejo que nos invita a examinar nuestras propias obsesiones, nuestros deseos de justicia y el precio que estamos dispuestos a pagar por la verdad. Nos deja con la rara pregunta de ¿seríamos los héroes de nuestra propia narrativa o los antagonistas de la historia de alguien más? Y es que la belleza de esta película radica en el poder de no ofrecer respuestas sencillas. En cambio, nos deja con un vacío y con un anhelo de entender qué es lo que pasa. Y quizás, en ese espacio de incertidumbre y reflexión, encontramos la verdadera esencia de la película. Al finalizar, uno puede cuestionarse, ¿estamos al igual que Dai-Su, encerrados en prisiones de nuestra propia creación? Y si es así, ¿qué nos costaría encontrar nuestra propia liberación? Invito a cada espectador a no ver Oldboy simplemente como una obra cinematográfica, sino como una introspección, un desafío, un llamado a reconocer y enfrentar nuestras propias sombras, porque, al final del día, la verdadera reflexión no radica en lo que vemos en la pantalla, sino en cómo esa visión resuena y se transforma en nuestro interior.